Jesús es superior a los profetas, a los ángeles, es superior a la representación genuina de la ley de Dios, que es Moisés, al hombre que pudo ver cara a cara a Dios, que pudo platicar con él, superior a él. Y entrábamos en un tema que es vasto también, y vamos a dar lectura primeramente aquí al libro de Hebreos, carta a los Hebreos, en el capítulo 4 vamos a terminar este capítulo, pero aquí empieza otro tema acerca del sacerdocio de Dios, de Jesús, de los cuales hay un subtema que es una exhortación a un compromiso total con Cristo. Este es un subtema que es importante que lo veamos hoy, pero vamos a leer primeramente 4:14. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, aquí es como una introducción que da el escritor de la carta a los Hebreos. Va a retomar o va a tomar o va a empezar un tema que sigue llevando la misma línea, que es mostrar la superioridad de Cristo. Y ahora entra un tema muy sensible para hoy, y siempre ha sido un tema muy sensible para la religión judía o para los judíos, que es el sacerdocio. El sacerdocio representa algo muy sublime. El sacerdocio representa un intercesor, un medio. También tiene que ver con la escritura que dice el libro de Isaías: busqué un hombre que hiciese vallado a favor de la tierra para que yo no lo destruyese y no lo encontré. Está hablando de ese medio, de ese mediador entre Dios y los hombres. El sacerdocio, eso era su función, ser un mediador. Pero el sacerdocio comienza hablándonos aquí tres puntos claves para entender el sacerdocio. Primeramente, el sacerdocio Dios lo estableció de la tribu ¿de quién? De la tribu de Leví. Había una tribu, una familia, la cual era vasta, pero Dios escoge una línea, escoge a un hombre, escoge a la casa de Judá, pero entre la casa de Judá escoge una familia, y es la familia de Aarón. La familia de Aarón es llamada a ser o a llevar el sacerdocio, el sumo sacerdocio. No era cualquier cosa. El sacerdocio, como les dije antes, era ponerte en el lugar de. Ellos tenían una responsabilidad adicional, puesto que el pueblo era una parte importante, pero ellos no tenían la oportunidad de poder estar en el atrio, ni en el lugar santo, mucho menos en el lugar santísimo. Eso solamente era de la casa de Leví. Solamente los levitas podían tener esa oportunidad. Cuando habla aquí de aquel sumo sacerdote que traspasó los cielos, nosotros entendemos, según la escritura, según el apóstol Pablo, que hay tres cielos. El primer cielo es lo que vemos, donde están las nubes, todo lo que podemos alcanzar a ver nuestra vista. Nosotros cuando volteamos hacia arriba vemos el cielo, pero el segundo cielo son las constelaciones, todo lo que hay, pero hay un tercer cielo. Entonces cuando habla de tres cielos,
tenemos que entender también que los sacerdotes podían traspasar el lugar santo, el tabernáculo de Dios, que estaba dividido en tres partes, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y estos tres era solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, el único sacerdote que era nombrado como el pontífice de ese tiempo o de ese momento. Ellos solo podían hacer esto. Entonces, la comparación comienza aquí. En primer lugar, la comparación empieza en el sentido de que el sumo sacerdote tenía que santificarse para poder entrar al lugar santísimo. Ese sacerdocio era falible o era infalible, según lo que usted entiende. Era falible. Por eso tenían que ofrecer por sí mismos un sacrificio. Tenían que ofrecer a ellos un holocausto delante de Dios para santificarse. Y de esta manera poder entrar al lugar santísimo, que era un lugar restringido, aún para los mismos sacerdotes. Solamente un sacerdote podía entrar una vez al año para hacer la expiación por todo el pueblo. Solamente una vez al año. No era algo que podían hacer cotidianamente, no era algo que se podía entrar y salir, no, porque si no, se haría algo como una situación donde cualquiera pudiese entrar en la presencia de Dios siendo lo que sea, pero no, necesitamos la sangre de Cristo para poder entrar nosotros al lugar santísimo, que vamos a hablar más adelante de esto. Les digo que esto es vasto, pero en este tiempo, en este momento aquí, este capítulo nos da una introducción. Segundo lugar, el sacerdocio era falible, el sacerdocio arónico o de Aarón era falible, tenían que ofrecer por sí mismos un sacrificio. Segundo lugar, era limitado. Era un sacerdocio que tuvo su tiempo. El sacerdocio de Jesús es eterno, dice aquí, o es incaducable. Vamos a buscar aquí en Hebreos 7. Siete, 16. ¿Qué dice? No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. En primer lugar, el sacerdocio, según el orden de Aarón, era un sacerdocio que tenía su límite de tiempo. Ahora vamos a leer el 24. De aquí mismo de 7:24 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene el sacerdocio inmutable. El sacerdocio que tenía Jesús que es inmutable, algo que no sufre cambios, algo que permanece, algo que está siempre vigente. Cuando Jesús dice: yo soy el mismo ayer, está hablando de la eternidad, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Está hablando de que es inmutable en tiempo y espacio, no cambia. Ese sacerdocio sigue siendo el mismo y siempre será el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero estamos hablando de un sacerdocio eterno, que no termina, perpetuo. Y esto lo estoy tomando así como también yo como introducción, porque el tema que vamos a ver hoy, o en el que voy a hacer un poquitito más de énfasis, es en cuanto a que Dios nos llama, sobre todo, es una exhortación a un compromiso verdadero. ¿Por qué comienza con esto a manera de introducción?
pero entendamos los versículos claves. Primeramente dice que Jesús fue tentado en todo. El otro día que decía que Jesús había sido también tentado sexualmente, como que volteamos así, pero él fue tentado. Acuérdense que cuando él fue llevado por el diablo, por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado por el diablo en el desierto, ¿se acuerdan que le mostró todos los reinos y todas sus qué? Todo lo que había en esos reinos. Le mostró todas las tentaciones que podía haber. Y digo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Apártate de mí, Satanás. Le mostró todo. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice, ¿cómo no se va a compadecer de vosotros o de nuestras debilidades? Sino que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, el 16 es clave para comprender lo que sigue. Dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Qué es confiadamente? Nos está hablando de acercarnos a quién confiadamente. Tenemos un sumo sacerdote que intercedió por nosotros, que fue tentado en todo, que fue probado en todo, que no se halló engaño en su boca, ni practicó el pecado. Estamos hablando de un sacerdocio totalmente consagrado a Dios. Escuchen, un sacerdocio totalmente consagrado en obediencia a Dios. Este sacerdocio nos da la oportunidad, dice, de acercarnos. ¿A quién nos acercamos nosotros a través de Cristo? ¿Quién nos abrió el camino nuevo por el cual podemos pasar? ¿Quién nos lo abrió? Cristo. ¿A través de qué? A través de haber vencido el mundo. A través de haberse sometido en un sometimiento total, rendirse totalmente a la voluntad del Padre y poder a través de esto darnos a nosotros también esta oportunidad de poder vencer y acercarnos al Padre. Y nos dice aquí, acerquémonos confiadamente. ¿Qué es confiadamente? Sin ninguna reserva, acercarnos con una totalidad entereza y confianza de que Dios nos va a recibir, de que vamos a entrar hasta su trono de ¿qué? De gracia. Este trono de gracia es comparado al lugar santísimo. Solamente un sacerdote podía entrar al año y no entraba confiadamente. No entraba con toda la certeza de poder sobrevivir, puesto que según la tradición judía o según la historia judía, se dice que ese sacerdote entraba con reservas. Es decir, entraba con un cinturón, con unas campanitas y un lazo, una soga amarrada a su cintura. Y hay registros de que hubo sacerdotes que murieron dentro de ese lugar, porque no estaban completamente santificados, no eran aptos completamente. Entonces hace una comparación del sacerdocio terrenal o el sacerdocio arónico con el nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo, que es perfecto, superior a Aarón, superior el sacerdocio, porque es perfecto. Y esto nos abre el camino a nosotros para que entremos confiadamente. ¿Qué es confiadamente? Que podemos entrar con toda la certeza de que Dios nos va a recibir, de que Dios nos va a abrazar, de que ya hay una reconciliación entre nosotros y Dios. Una reconciliación perfecta. Y no entramos a exigir derechos, ni tampoco entramos a exigirle a Dios todo lo que Él haya dado como promesa
con una actitud de arrogancia. No podemos entrar así porque es gracia. ¿Cuánto tiempo los judíos o en cuánto tiempo el pueblo de Israel no deseaba estar en la presencia de Dios en una situación de libertad, donde no tuviesen que ofrecer algo para poder entrar, porque el sacrificio que Jesús hizo fue perfecto y nos dio la libertad? Usted y yo somos muy privilegiados de poder tener la oportunidad de entrar confiadamente al trono de gracia. ¿Para qué? Hay un beneficio para encontrar ¿qué? Misericordia. ¡Qué hermoso! Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No era porque éramos los mejores, porque éramos los más buenos. No, nos salvó por su misericordia. Porque igual los judíos, como hablamos la semana pasada, el reposo al cual nos está llamando, o al cual o nos está dando la ilustración de lo que era entrar a la tierra prometida, junto a una comparación de un reposo nuevo, nos está hablando de venir a la salvación, de entrar a esa salvación, y es solamente a través de Cristo. Todos, sean judíos, sean griegos, sea quien sea, necesita a Cristo para poder ser salvo. Nadie puede ser salvo por ser una etnia especial, no. Necesitamos a Cristo. El apóstol Pablo les dice a los romanos, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. Están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ese sacerdocio perfecto nos da esa libertad de poder entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios para encontrar misericordia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro, para la salvación, para encontrar una identidad, para encontrar una relación. Yo no me canso de decirlo y siempre lo voy a repetir. Cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio, solamente expresaron lo que ellos eran. Mostraron al pueblo de Israel quiénes eran, y sus credenciales eran su forma de hablar, su forma de conducirse, y les reconocían que habían estado con él, porque hablaban como él. ¿Cómo hablaba Jesús? El sacerdocio de Cristo tiene que ver con su testimonio público. Habla como quien tiene autoridad, y no como los escribas y los fariseos. Tiene autoridad moral. Lo hemos visto entre nosotros y no hay una falla. Se maravillaban de la doctrina de Cristo, porque les hablaba como quien tiene autoridad. Hablaba con denuedo, sin temor. Hablaba, predicaba, expresaba, no diluyó la palabra. Él hablaba con autoridad. Entonces, cuando nosotros entramos confiadamente al trono de su gracia y encontramos misericordia para el oportuno socorro, lo que estamos expresando es que hemos estado con Él, porque ya tenemos libertad. El que no busca a Dios, el que no tiene un tiempo para postrar su corazón delante de Dios, es porque no quiere, no porque Dios haga distinciones, no. Dios nos dio la oportunidad a todos de poder entrar al trono de su gracia. Todos podemos entrar, todos podemos tener la evidencia, o debemos de tener la evidencia de que hemos estado con Él. Y es a través de nuestra conducta, es a través de nuestra manera de hablar, es a través de nuestra manera de conducirnos, pero sobre todo es a través de sostenernos en la persona de Cristo. Llegará el momento en que en algunos lugares se está dando, niegas tu fe, niegas a Cristo y vives.
Si tú no niegas tu fe y no niegas a Cristo, te mueres. En muchos lugares ha pasado esto. He leído comentarios de pastores en diferentes lugares donde han tenido que ir a la horca porque les ofrecen su libertad a cambio de renegar o de rechazar o de negar el nombre de Cristo. Nosotros no hemos llegado a esto, pero igual nosotros podemos negar a Cristo con nuestros hechos. No necesariamente tenemos que decir Cristo no existe. A lo mejor venimos a la iglesia y todo porque de esto va a tratar lo que sigue. Nos está llamando a una relación sincera con Dios, plena. Nos está llamando a poder tomar el nombre de Cristo con un valor, sabiendo que la persona de Cristo es nuestro máximo galardón. Por eso el escritor de Hebreos lo que quiere o lo que trata aquí de enseñar o de expresar es la superioridad de Cristo, porque muchos veían a Cristo como un simple profeta, como un hombre bueno, como un hombre pacifista, y hoy en día sí lo siguen viendo como un hombre pacifista, como una persona con buenos principios, como una buena persona, pero no lo están viendo como el Redentor, no lo están viendo como el Hijo de Dios, no le están dando ese valor importante que debe tener, que tú y yo se lo debemos de dar, o que usted y yo le debemos de dar. Vamos a leer. Dice, porque todo sumo sacerdote 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en los que a Dios se refieren, para que presentase ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió también la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, es todo lo que hablábamos ahorita. Ahora el 11, fíjense. Acerca de esto, tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué sucedía con el pueblo? ¿Cuál era la causa? ¿Que se habían hecho qué? Tardos para oír. Porque porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que practica o que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por su uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron y participaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Hasta aquí vamos a leer. La introducción es: ¿qué es el sacerdocio? Un sacerdocio imperfecto, porque el hombre en su naturaleza es imperfecto. Pero aquí nos habla de un llamado que tenemos todos. Todos somos llamados a entrar, solamente acuérdese, solamente el sacerdote, y este es un principio inviolable de Dios. Esto igual, hoy en día, para poder entrar a la presencia de Dios, necesitamos ser un sacerdote. Miren qué importante es esto. Los principios de Dios son inviolables. ¿Usted por qué cree que Dios constituyó a su pueblo, a sus hijos, como un real sacerdocio, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes, no para que anuncie a Moisés. No es la virtud de Moisés, no es la virtud de las costumbres del pueblo de Israel. Vamos a hablar de las virtudes de aquel. ¿Quién es capaz y quién es el único capaz de llamarnos de las tinieblas o de sacarnos de las tinieblas a su luz admirable? ¿Quién? Jesús. Jesucristo. De la grandeza de Cristo tenemos que hablar. Pero esa es parte de lo que es el sacerdocio de su pueblo. En el capítulo 19 de Éxodo, lo lee más tarde o lo lee cuando pueda usted en su casa, Dios está ideando un plan para el pueblo recién salido de Egipto. Está preparando el corazón, está motivando el corazón de un pueblo que es llamado a ser diferente, de un pueblo que es llamado a tener una relación íntima con Dios, de un pueblo que tiene la libertad de poder hablar con Dios. Y les dice: yo los he llamado para constituirlos en un pueblo de sacerdotes y de una nación santa. ¿Qué era lo que estaba diciendo? No estaba diciendo que habría una tribu solamente. Estaba hablando de ser un Dios de lo personal, como lo es ahora. Yo no soy responsable en el sentido de que soy la cabeza de mi casa, pero Ado, Job, Tirsa y mi esposa son responsables de su vida, de su relación personal con Dios. Ellos tienen la libertad, ellos pueden entrar a su presencia, ellos tienen esa oportunidad de poder estar delante de Dios. No necesitan que yo vaya y les prepare lugar para que ellos entren. Eso ya lo hizo Cristo. Ahora lo único que tienen que hacer es también responder a ese llamado al sacerdocio que tenemos como iglesia. ¿Quieren verlo? Vamos a buscarlo. A ver, busquen Apocalipsis. Apocalipsis 1:6. ¿Qué dice ahí con voz fuerte, por favor, quien lo pueda leer? Ay, que de nosotros el reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Nos ha hecho un ¿qué? Nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su
Padre. Para su Dios y Padre, o para Dios y Padre. Nos hizo. ¿Cuál es la función de sacerdote? Tener la responsabilidad de santificarse. Pero ya no ofrecemos un sacrificio. Ahora nosotros vamos delante del Cordero que fue inmolado y nos postramos delante de Él. Y si hubiésemos cometido un pecado, abogado tenemos, porque a la presencia de Dios no podemos entrar sin antes confesar nuestras faltas. Esa es la confianza que tenemos, que podemos entrar delante de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que no solamente es el sumo sacerdote, que no solamente es superior a los ángeles, que no solamente es superior a los profetas, sino que también es el Cordero provisto perfecto por Dios para poder entrar a su presencia. Y estando en su presencia, de aquí se deriva lo demás. Aquí está haciendo una advertencia a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué significa apóstata? ¿O qué es un apóstata? Un apóstata es alguien que abandona la fe. Ese es un apóstata. Alguien que en algún momento da la espalda y dice, prefiero el mundo, prefiero los deleites temporales de esta vida, prefiero esto. ¿Por qué? Hay un por qué. ¿Qué dice Romanos 8:9? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Así de tajante, así de simple y así de directo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, aunque esté en la iglesia, aunque aplauda, aunque vea, aunque escuche los milagros que Dios puede hacer, aunque en algún momento también experimente la misericordia de Dios. Porque mucha gente experimenta la misericordia de Dios porque Dios hace llover sobre justos e injustos y hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero no quiere decir que todos los que están en la iglesia son de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los excluyó. Porque Dios así lo dice, tú sí, tú no. No, ¿sabes por qué? Porque no hemos sido regenerados en Cristo. Hay mucha gente que conoce la Biblia. Y aquí les está diciendo, ustedes debieran de ser ya maestros. ¿Qué hace un maestro? Enseña. ¿Y qué enseña? Los principios de vida. ¿Y cómo enseña un maestro? Un maestro enseña con su vida. Porque debiendo ser ya maestros, ¿después de cuánto? De 5, 6, 7, 8, 3, 2. Después de tanto tiempo. Después de que ya han pasado un proceso y todavía quieren la leche espiritual. Todavía quieren que se les palmee la espalda. Todavía quieren que se les hable con amor. Cuando tú y yo tenemos que tener ya un proceso de un crecimiento. ¿Y cuál es? ¿Y por qué viene ese crecimiento? Cuando somos verdaderamente ese sacerdote delante de Dios, cuando yo he asumido mi responsabilidad de ir delante de Dios, porque delante de Dios todo hombre puede cambiar. Delante de Dios toda debilidad se convierte en victoria. Pero nos gusta darle la vuelta al desierto. Nos gusta palmearle la espalda al diablo. Y queremos estar ahí. Tenemos un pie dentro del evangelio, pero otro pie fuera. Y eso no me hace ser hijo de Dios. Eso solamente, yo lo he dicho siempre. Por eso aquí hay una discrepancia entre si se pierde la salvación o no. Simplemente hay muchos que no son salvos. No perdieron nada porque nunca lo tuvieron. Y el que es salvo porque nunca lo perdió. Y nunca lo perdió porque siempre entendió cuál era su llamado. Y su llamado era ser un sacerdote que iba a estar delante de Dios. Por eso es importante que podamos entender cuál era el plan de Dios. No hay otro lugar donde tú y yo podamos estar seguros. No hay otro lugar donde tú y yo podamos entender cuando estamos mal y que Dios nos haga sentir a nuestro corazón, sino en su presencia. Si yo no busco la presencia de Dios, si yo no busco entrar confiadamente al trono de su gracia, voy a seguir siendo un oidor olvidadizo. Voy a seguir siendo solamente alguien que escucha, pero que no retiene, que no puede de ser diferente. Porque somos oidores de la palabra, pero no hacedores de ella.
De esto nos está hablando aquí. Por eso es importante comprender por qué introduce o por qué comienza con las cualidades eternas y personales de un sacerdote santo. No somos nosotros. Yo no soy fuerte porque yo soy Rafael Chávez. No, yo soy fuerte si yo estoy delante de la presencia de Dios. Si no, vengo a ser uno más. Me decía un tío mío que cuando criticaba a los cristianos que no vivían o que no daban testimonio, decían, dice yo para ser como esos y que a ver este y el otro, y me decía, y yo un día le dije, ¿sabe qué? Demuestre que usted puede ser diferente a ellos. La única manera de ser diferentes es reconocer que es por gracia, que no es lo fuerte o lo inteligente que tú puedas hacer, es lo que Él ya hizo. Lo único que tenemos que hacer tú y yo es entrar confiadamente al trono de su gracia a través de Jesucristo. ¿Quieres ser fuerte? ¿Quieres dar evidencia? Tienes que buscar a Cristo. Estaba estudiando este pasaje y el escritor o uno de los escritores de los comentarios que he estado leyendo ponía como ejemplo a Simón el Mago. Simón el Mago recibió con gozo la palabra. Cuando vio que a través de los discípulos había milagros, dice que él, como era un farsante antes, como era uno que se hacía pasar por un grande, le llaman ahí también que era un hechicero, hacía señales y con esas señales engañaban a la gente haciéndoles pensar que era uno grande. Pero cuando vio el verdadero poder de Dios, quiso comprarlo, porque eso era lo que había en su corazón. Aunque se bautizó, aunque andaba con Felipe, y cuando vio a Pedro y a ellos los seguía también, y escuchaba y andaba ahí, pero había algo, no había una regeneración. Aún cuando Pedro le dice, tu dinero perezca juntamente contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. ¿Qué había en él? Avaricia. Amaba el dinero. Eso era lo que había en él. Y necesitaba una regeneración. Así hay mucha gente. No es que se pierda la salvación. Cuando nosotros comprendemos la palabra, nos damos cuenta que, lo vuelvo a repetir, hay gente que nunca fue salva. Aunque estuvo ahí, no dio evidencias. Porque no estuvo en la presencia de Cristo, porque no estuvo en la presencia de Dios. Y el único lugar donde vamos a encontrar la victoria es en su presencia. El único lugar donde vamos a vencer a eso a lo que llamamos mi debilidad es en su presencia. Y Él nos invita. El sumo sacerdote una vez al año y entraba con reservas, pero usted y yo tenemos libertad de entrar ahorita mismo, si usted quiere, a la presencia de Dios. Pero su condición debe de ser una condición genuina, una condición sincera, de desear verdaderamente ser diferentes y agradar a Dios. No funciona el evangelio nada más por oír, tienes que morir. El evangelio funciona cuando tú mueres, porque suena muy bonito, pero tienes que morir para poder vivir. Este tema, me gusta mucho este
esta carta a los hebreos, porque no solamente le habla a los judíos, también te habla a ti y a mí. Muchos judíos estaban apostatando de la fe. Estaban regresando atrás a sus viejas costumbres, a sus viejos rudimentos, y se estaban olvidando de la vida pública de Cristo y de poder entender que Cristo había sido colgado en un madero, en una cruz, para que a través de su sangre y de ese sacrificio nosotros pudiésemos tener libertad y entrada al Padre. Se estaban olvidando y estaban regresando a esto. En el capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 1, el apóstol Pablo tenía esa lucha con la iglesia de Galacia, con los judíos que habían creído en Cristo. Y les habla también en el capítulo 4, están pues libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez bajo yugo de esclavitud. Y en el capítulo 3:1 les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Cristo ya fue presentado ante vosotros crucificado, ya saben, pero ellos estaban volviendo atrás, porque no eran genuinos. Solamente los genuinos prevalecen y permanecen. Hay un versículo, búsquenlo, en 1 de Juan 2:19. Aquí el apóstol Juan nos da una contundente ¿cómo se puede decir? Afirmación de lo que les estoy diciendo. Si alguien lo quiere leer, léalo en voz alta, por favor. 2:19. Sí, por favor, hija. 1 de Juan. Dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Más claro que el agua no puede estar. Estaban, dice la Reina Valera, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué hubiese pasado? Hubiesen permanecido con nosotros. Él no está hablando de una religión, él está hablando de la fe salvadora que es en Cristo Jesús. Él está hablando de esto, de el único lugar o de la única persona en la cual podemos ser salvos, o el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos es en el nombre de Cristo. No está hablando de una denominación, no está hablando de una secta, no está hablando de una religión, él está hablando acerca del mensaje de salvación que es a través de la fe en Cristo Jesús. De eso está hablando. Estaban con nosotros, si ahí estaban, y también levantaban las manos, y también ofrendaban y hacían todo, pero no eran de nosotros. ¿Y por qué no eran de nosotros? Porque no permanecieron con nosotros. Esto es para que entendamos que no todos son de nosotros. Solamente aquellos que entran confiadamente al trono de su gracia. Bueno, todos los que tienen papá, usted podría ir ¿con quién será bueno? Con el de aquí de la tienda y la muchacha llegar y decirle, papá, podría llegar con esa confianza. ¿Por qué no? Porque no es tu papá. Pero en cambio, a ver, hija, si tú te acercas con una confianza con tu papá, ¿sí te acercas con él con confianza? Sí. ¿Por qué? Porque él ya lo conoce. Ah, porque ya lo conoce y está consciente y completamente segura que Geritas es su papá. Y ella puede entrar a la hora que ella quiera. ¿Por qué? Porque es su papá, es su. Son uno. Así es con Cristo. Nosotros podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. ¿Por qué? Porque hay esa plenitud. Ya no entramos con, si me da a aceptar Dios, si me quedará, no sabes si hay eso, ¿sabes por qué es? Porque necesitas arrepentirte. Es la única forma de acercarnos al Padre. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos.